Eliminación. Día de eliminación. Chicos, buenas tardes. Bienvenidos al inicio de la penúltima semana de clases. Y formalmente ya me empiezo casi a despedir de ustedes del módulo, siendo en teoría esta y la del miércoles nuestras últimas dos clases teóricas, ¿ya? La clase de hoy día vamos a ver la última materia del módulo, no se ha terminado, lamentablemente. Vamos a ver la valorización de empresa a través del sistema EVA, que no es la esposa de Adán, ¿ya? ¿Ya? Pero es una valorización de activos. Vamos a ver la parte teórica hoy día, porque tenemos menos hora pedagógica. El día miércoles 4 vamos a seguir con valorización de empresa a través de EVA, pero a través de ejercicios prácticos. Ya ahí vamos a practicar. Alguna de esas, hoy día alcanzamos a dejar ejercicios planteados. Va a depender de cómo avancemos, pero tengo programadas estas 5 horas pedagógicas entre hoy día y el miércoles, poder pasarle esta materia. La clase que está en rojo, clase del viernes 6 de mayo, decir, los viernes no tenemos clase. Estoy totalmente de acuerdo. Esa clase va a eliminar la clase del día lunes 9 de mayo. Si ustedes se fijan en la programación, el día lunes 9 de mayo es la evaluación recuperativa. Esta evaluación solamente la dan los alumnos que me deben nota, ya sea sumativa 1, sumativa 2, sumativa 3 o en su defecto sumativa 4, ya que es la que terminamos esta semana, ¿ya? Por ende, esa va a ser telepresencial, no tienen que venir, y es a las 8 de la noche, ¿ya? 20 horas, 21:30 a través de la plataforma Blackboard, ¿ya? Ahí yo me voy a conectar, voy a dar las instrucciones y voy a hacer una prueba. ¿Qué me dé nota? Acá, absolutamente toda la materia,
4 ejercicios prácticos. ¿Ya? De unidad 1 y unidad 2. Independiente de qué sumativa faltó, entra toda la materia. Con eso dejamos al día las notas, alumnos que tengan notas pendientes por X motivo, y la clase del día sábado, que oficialmente es la última. O sea, idealmente es la última. Este sábado termina el módulo, espero que para la gran mayoría. El lunes 7 de mayo es la sumativa final del módulo, correspondiente a la unidad número 2, este sábado. Prueba. 20% teórica, 80% práctica, casi. Esa va a ser la proporción. Solamente unidad 2. Solo unidad 2, ¿ya? Porque unidad 2. KPM, WAC y EVA. ¿Las fórmulas las va a poner? Lo más probable que no. No, a estas alturas con tanto ejercicio ya están aprendidas. ¿Ya? A lo mejor podemos poner un torpeo en la pizarra. Ya, a lo mejor ya, lo vamos a pensar, dependiendo de cómo les vaya en las notas que les entregue el miércoles. ¿Ya? ¿Ya? Sí, el miércoles les entrego la nota de la sumativa 3 y para ver cómo les fue ahí. ¿Ya? El día miércoles 11 de mayo, estamos anticipados. Esto es la Biblia, chiquillos, esto no se mueve con nada. El miércoles 11 de mayo es el examen 1. ¿Quiénes dan examen 1? Todo aquel alumno que tenga nota de presentación inferior a 5,5. El que le da su nota de presentación 5,5 hacia arriba, se terminó el módulo el día 7 de mayo para ellos. Los que tienen 5,5 hacia abajo, dan examen 1. Viene el examen 1, obligadamente tienen que sacarse un azul. Recuerden que, creo que les expliqué, ayer tiene 2 parámetros para el examen. El primero, perentorio, es sacarse un azul. Y el segundo es que el 70 más el 30%, 70% la nota de presentación, más el 30% del examen, sea nota igual o superior, o les dé igual o superior a 4,0. ¿Ya? Por ende, ¿quiénes necesitan nota? ¿A quién no les sirve solamente el azul? Los que tienen nota de presentación roja. Que va a haber alumnos con nota de presentación roja. Eso va, según lo que veo. En el caso de los alumnos que no den el examen 1 o no les fue bien el examen 1, se sacaron un rojo o se sacaron azul, pero no les dio para el 4 final porque tuvieron promedio rojo, el examen 2 es el sábado 14 de mayo. También online. ¿Por qué online? Porque recuerden que la semana 8 yo estoy fuera de Chile. ¿Ya? Pero lo voy a dejar cargado. ¿Vieron? Horario de clase. Horario de clase. De la clase normal. Disculpa. Ya, huevos. Se me da una biscolita por último. O un ron, pisco no tomo. ¿Dudas con esto? El mismo 7. Sí, porque es prueba, es mucho más rápido revisarla, no es como el trabajo. De hecho, la prueba es como... Sumativa 3 se la doy el miércoles, que ya lo dije. La sumativa final se la voy a dar el mismo sábado. Cosa que ustedes sepan si se liberan o no se liberan. ¿Ya? ¿Más dudas con esto o estamos ok? No, si no lo voy a borrar, anótenlo. Y estamos listos, casi con el módulo. Estamos casi. Es importante, chicos, que para las evaluaciones online, por favor, se aseguren que estén en un lugar que tengan buena conexión, no se pongan creativos y se pongan a retroceder con todos los temas, porque es un puro intento. Se les cierra el examen, nadie se lo va a habilitar.
Murió con el señor Noah. Por ende, evite todo tipo de riesgo. Computador cargado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si usted de todas formas igual tiene que venir a la IEP, no hay problema, me pueden avisar y dejamos pedido un laboratorio, los que no tengan acceso a computador. ¿Ya? En paralelo están terminando el otro módulo, así que van a estar a la par, las fechas de exámenes son las mismas, o deberían ser las mismas. ¿5,4,5 lo aproxima el sistema? Si yo no saco un promedio. Por ende, apunten, chiquillos, a que tenemos en la sumativa del sábado y estudien mucho para la sumativa de este sábado final, porque eso les puede significar eximirse el módulo. ¿Ya? Aunque hay una estadística positiva. Yo pensé que el 80% sea examen, 80-85%, pero creo que va a ser un porcentaje mucho menor. Ya estimo que del borde del 50%. O sea, la mitad de ustedes se va a ir a examen. ¿Por qué? Porque, o sea, si tenéis puro rojo en la unidad número 1, de más está decir que... Ninguno. O sea, aparte de los que lo entregaron en la hora, creo que fueron como 4 grupos. 4 o 5 grupos. No, 4. 4. Les dije en la sumativa 2, no desconté por atraso en la sumativa 2, pero en esta va. En las instrucciones iba 1 punto por cada minuto de atraso. Y algunos me van a quedar debiendo. ¿Ya? Las reglas son para cumplirlas, porque tengo grupos que se esforzaron y a las 18:10 lo tenía en mi escritorio o en mi correo. Puedo dar un rango más o menos de minutos, ya 1, 2, 3, 5, ya 10 minutos, ya un tema razonable. Pero algunos 1 hora, 2 horas después, chiquillos, por favor, sin llorar. Sin llorar. Porque especialmente me llamó la atención que la mayoría de los que lo hizo a computador, la mayoría de los grupos lo presentó atrasado, siendo que debiera haber sido al revés. Los que lo hicieron a mano se demoran más. Y los que lo hicieron a mano, me atrevería a decir que todos lo entregaron a la hora. Por lo que me fijé. Hasta un grupo que llegó ahí con la lengua afuera, pero llegó, pues, chiquillos. Por ende, no puedo poner la misma nota a un grupo que tuvo, o se tomó, porque yo no lo di, se tomó más tiempo para hacer el trabajo. ¿Ah? Eso estamos claros, ¿verdad? Para que no digan, oh, que el profe que es pesado. Yo lo advertí en la sumativa 2. ¿Ya? Dígame. Llevo casi 8 clases, 9 clases dando ejercicios tipo prueba. No, que lo vamos a ver ahora. Por eso los ejercicios que veamos van a ser tipo prueba. Yo en mis pruebas no hago nada que no haya pasado. 20-80. 20 teórico, 80 práctico. Sacrificando horitas de sueño esta semana, vayan sacrificando horitas de sueño. Pero le puedo pedir el favor de siempre, por favor, si no es mucha la molestia. En el edificio, se prende la... Sí.
Este es antiguo. Este edificio. El U. Sí. Cosas que pasan. Es que el edificio hubo más pulento porque era el Andrés Bello. Ayer creció más, entonces por eso el U quedó. Ya. ¿Puedo apagar un poquito la luz de acá adelante? Lo que se ve mejor, yo creo. Claro, todos con las instrucciones no voy a borrar. Todavía, tranquilo, así que... Ya chicos, en la materia final de nuestro módulo, tengo que decir, por fin vamos a terminar esta cuestión, sí, por fin. Yo sé que le pareció medio pesadito el módulo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sufrieron un poquito? Y pensar que hay un grupo de ustedes que va a seguir sufriendo. Los que les toca análisis financiero conmigo, terminando este módulo, al tiro, 2 meses. 90 horas. Se van a dar cuenta que este era fácil. ¿Ustedes? ¿Ya les aparezco ya? Qué bueno, le agradezco sus palabras. De repente se disfrutan más los éxitos cuando se pone más sacrificio. Ya yo les dije en principio que el módulo no era como fácil. Hemos tratado de hacerlo lo más entendible posible, entendiendo que las finanzas corporativas es una rama bastante específica, ya no cualquiera las domina. Ya esto ya es materia un poquito cabezona de ingeniería comercial de universidad. Ya entonces acá usted igual se ha visto el esfuerzo y todo, así que lo felicito por llegar a esta instancia todavía con oxígeno. Eso es importante, o sea, uno lo toma como talla, pero creo que todo lo que dije, como ustedes no me conocían, o perdón, la mayoría no me conocía, cuando me presenté, quizás muchos de ustedes dijeron, está exagerando. Puede ser, pero se dieron cuenta que no está exagerando, sino que era verdad y que le advertí, creo que quedó claro en la primera prueba, cómo se venía la cosa. ¿Ya? Y como les digo, la sumativa lo he visto echar humito, especialmente la sumativa del sábado que lo hicieron acá. ¿Ya? Así que eso, qué bueno que les sirva. Y bueno, a los que nos toca, que no sé por qué tenía entendido que análisis financiero era antes de esto, que se supone que análisis financiero es primero y después porque de hecho análisis financiero tiene, o sea, finanzas corporativas tenía como prerequisito tener aprobado análisis financiero. A lo mejor por la malla la dieron vuelta. Bueno, análisis financiero les va a ser mucho más fácil los que tuvieron finanzas corporativas conmigo. Mucho más fácil, se lo aseguro. Ya, así que va a valer la pena y no guarden el material porque lo van a ocupar. ¿Ya? EVA, Economic Value Added. Esto en castellano, en Spanish, es el valor económico añadido. ¿Ya? Económico, valor added o add de agregar. Add de agregar, added agregado. Entonces, el valor económico agregado, o sea, lo que vamos a ver con la metodología del EVA es poder agregar valor económico en las empresas. Nosotros hemos hablado de la creación de valor, que las empresas tienen que crecer. Pero tenemos que cuantificar esa creación de valor, porque un marquetero
los que son de marketing, también hablan de la creación de valor. Uno de recursos humanos también habla de la creación de valor. Y en finanzas también es creación de valor, pero esa creación de valor tenemos que cuantificarla, porque esa creación de valor genera un beneficio, pero ese beneficio también conlleva un costo de capital, que es lo que hemos estado viendo en toda la unidad 2 hasta esta semana. Por ende, vamos a cuantificar la creación de valor producida en una empresa durante un determinado periodo de tiempo. La metodología del EVA es una metodología más aparte de la que hemos visto. El modelo KPM, el WACC, que dentro del WACC ver si la empresa está o no está con deuda, ver si está apalancada, para poder ver qué beta vamos a ocupar, el costo de capital, el KE, etcétera, etcétera, cómo ponderarlo, que es lo que hace el WACC. Por ende, esta es otra metodología de valorización, pero esto es en base a los estados financieros. Por ende, vamos a ver, en el primer caso, vamos a ver un estado de resultado y después eso lo vamos a llevar a la composición del estado de situación de una empresa. Por ende, vamos a seguir viendo números, obvio, números, fórmulas, etcétera. ¿Ya? Por ende, este modelo busca aterrizar lo que dicen los otros modelos en más aplicado, porque de esta forma podemos interpretar cómo, aparte de ver el valor económico añadido, ver cómo yo puedo potenciarlo, cómo puedo hacerlo crecer. Eso es la gracia que tiene el EVA. Por ende, algunas de las medidas tradicionales de la medición del valor, para lo que se ocupa el modelo de EVA, es para estimar el valor bursátil que tiene el precio de un activo, una acción, el beneficio neto, el dividendo, el cash flow, que es algo que ya hemos visto en la unidad número 1, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Ojo con estos dos porque son ratios. Y ustedes ya han visto ratios. Yo creo que les suena lo que es el ROI y suena lo que es el ROE. ¿O no? Return of Investment, Return of Equity, ¿no? Retorno sobre la inversión, retorno sobre los activos. ¿No lo han visto? ¿No han visto ratio? O sea, índice de liquidez, solvencia, endeudamiento. Sí, por eso lo han visto. Que no se recuerden de otra cosa. Yo creo que lo hemos visto en la marca de finanzas. Claro. Por eso nace de los estados financieros, esos son ratios. Y que eso lo van a ver en el módulo análisis financiero. Lo van a ver a fondo, 90 horas, 3 unidades. Eran 2 nomás. Pobrecitos. Pero estos 6 son puntos clave. ¿Ya? ¿No? El segundo que era retorno de qué? Retorno sobre los activos. Return of Equity. El de arriba, Return of Investment. Are you walking? Go? Listening? No? Ya. El primero de los 6 puntos que vimos es el valor bursátil. Cuando hablamos de valor bursátil, es el valor que tiene un activo en la bolsa. ¿Ya? Por ende, esta valorización únicamente se puede aplicar a empresas que cotizan en la bolsa. Lo que ustedes, por ejemplo, vieron en Yahoo Finance, lo que pueden ver en portales como Bloomberg, es el precio de la acción, la variación de la acción, el price market, que algunos se metieron con price market cuando vieron el cálculo del beta para sacar la varianza y la covarianza, cuando se pusieron ingeniosos, bien, perfecto. Pero eso es para empresas, sirve para empresas que cotizan en la bolsa, ¿ya? O sea, para los proyectos que hemos hecho, no, para el primero era como valor agregado, pero teníamos que aterrizarlo al mercado local, salvo con el ejercicio que vieron el sábado, que se podía aplicar un poco el tema bursátil porque era el retail, ¿ya? Y de hecho las empresas del sector retail en Chile transan en la bolsa porque son sociedades anónimas abiertas. Muy bien.
Está sujeto a factores externos a la empresa como la evolución del mercado bursátil en general. Cuando ustedes escuchan en las noticias que se cayó la bolsa de valores, subió el IPSA, el IXPA, los puntos y todo. Ustedes saben, el IPSA, el índice de precio selectivo de las acciones, que la conforman 30 de las acciones más importantes, y el IXPA, el índice general de precio de las acciones. En eso, cuando suben los puntos y todo, es porque te afecta la bolsa, ¿ya? Así como ustedes escuchan, le afectó el Dow Jones, Standard & Poor's 500, son bolsas de los mundos, ¿ya? Bovespa, que es la bolsa de Brasil, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ende, eso le afecta al precio de las acciones que están siendo transados en esa bolsa, en el mercado bursátil. Por ende, son factores externos, una guerra, un alza del petróleo, un tema político, por ejemplo, Estados Unidos. Todo lo que informa Estados Unidos a través de la FED, por ejemplo, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, afecta los principales mercados del mundo. ¿Ya? Porque Estados Unidos, la mayor bolsa del mundo, está en Estados Unidos, que es el Dow Jones y también lo que es muy conocido, lo que es Wall Street. ¿Ya? Es influenciable por factores subjetivos como por ejemplo noticias del entorno que puedan influir en una subida o bajada de la cotización. Factores subjetivos. ¿Qué podríamos nombrar? ¿Qué es un factor subjetivo? Una palabra clave que a ti te gusta, Pierre. Volatilidad. Pero la volatilidad, ¿qué la genera? La incertidumbre. Y la incertidumbre, ¿qué genera? Que los precios... Yo puedo tirar una fake news y puedo afectar el precio de una acción. Entonces ahí empieza el mercado a reaccionar a eso, y acá hay especialistas de que, por ejemplo, acá en Chile, primero se comparte y después se verifica la fuente. Debería ser al revés, porque muchas veces va a ser ridículo. O sea, típicas noticias que hacen de estafa piramidal. Francisco Saavedra lo pierde todo. Sale con una noticia ahí como de CNN y todo el tema. Yo he visto esa noticia como con 10 personajes, que es para el tema de invertir en temas de piramidales. Pues la gente cae. ¿Por qué cae? Porque la gente quiere ganar mucha plata con poco esfuerzo. Pero mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero es mayor riesgo al fin y al cabo. Y puedes perder todo. Eso genera volatilidad, que es un poco lo que pasa con lo que es la criptomoneda, el Bitcoin. Se genera mucho refugio y cuando se desvaloriza una moneda física, empieza a tomar auge las monedas digitales. Pero ¿qué pasó a finales del año pasado? Todo lo que había ganado las criptomonedas en 2 años lo perdió en 2 meses. O sea, cayó un 60%. Claro, ganaste harto. Pero después, y el mismo el Carol Lucero, que era como digo, broker y todo, así como experto en criptomonedas, después que salió eso, nunca más apareció en noticias. Nunca más. Nunca más. Entonces, por eso es lo que dice acá, es influenciable por factores subjetivos. Lo que pasó con la acción del Barcelona, cuando Messi empezó a decir no, que se iba, cuando partió como rumor. ¿Qué pasó con el precio de la acción del Barcelona? Bajó. Si los equipos de fútbol también tienen acciones, acá en Chile los 3 grandes transan, azul, blanco y negro y cruzado, que son los nombres de las acciones. Es imposible dividir el valor bursátil por áreas de negocio y por tanto saber cuáles de ellas son las que generan mayor o menor valor. Por ejemplo, usted ve la acción de Cencosud. Usted viendo el precio de la acción de Cencosud, ¿puede identificar qué es food o qué es non-food? Food, comida, non-food, todo lo que no sea comida, por ejemplo, electrónica, electrodoméstico. No tengo cómo, porque te habla en general. El precio de la acción es tanto. Pero las unidades de negocio tienen distintas rentabilidades, ¿o no? O sea, no es lo mismo el margen que tengo por un paquete de arroz a que tengo por un par de calcetines.
Y los dos ustedes encuentran esos productos en el retail, ¿no? O sea, va al Líder, lo encuentran, el Jumbo, y lo encuentran. Pero no tiene cómo separarlo. Entonces, si usted cuando va a invertir, no quiero invertir en esta área, no podéis comprar la acción como un todo. El beneficio neto, segundo, de los 6. Son 6. ¿Cuáles son los 6? ¿Quién lo anotó? La valorización, Valor bursátil, beneficio neto, dividendo, cash flow, rentabilidad económica, rentabilidad financiera. es el ROI y el ROE, lo último. El beneficio neto es divisible ¿sí? por las áreas de negocio. Para poder llegar a esto, para tener un sistema de contabilidad analítica, aquí es clave una rama de la contabilidad. La contabilidad de costos. Es clave. Ustedes todos tuvieron contabilidad de costos, independiente que sea recursos humanos, marketing, finanzas, todos lo tuvieron en el segundo semestre de la carrera. Y yo creo que algunos de ustedes lo tuvieron conmigo, ¿no? ¿Algunos de ustedes? Parece que sí. Sí. Los destrocé. No, sí lo pasaron. Bueno, contabilidad y... Sí, me enseñé un poquito, pero es parte del pasado, olvídalo. Sin rencores. ¿Por qué es tan útil la contabilidad de costo? Porque la contabilidad de costo, como ustedes aprendieron, separa por unidades de negocio. O sea, la contabilidad de costo es capaz de decirme si yo produzco 10 productos, saber exactamente cuál es el nivel de venta por cada producto, cuáles son los costos fijos de cada producto prorrateado, cuáles son los costos variables de ese producto y cuál es el beneficio neto de cada producto para saber cuál es la rentabilidad. Y eso ustedes lo vieron en el sistema de costeo ABC, Activity Based of Cost. ¿Se acuerdan? En ese sistema lo vieron. No se compara con ningún parámetro de inversión, es decir, un beneficio de 1000 es siempre mejor que uno de 100. Cuando hablamos de beneficio neto, lo que me queda acá en el bolsillo después de impuestos. ¿Ya? Por ende, si yo le digo, ya, el beneficio neto es de 10 millones y en el otro el beneficio neto es de 1 millón, independiente de la industria, siempre es mejor 10 millones que 1 millón. Porque es plata que me quedo en el bolsillo después de impuestos. Eso es lo que está diciendo acá. No contempla la situación de la liquidez de la empresa. El beneficio neto perdón, está en el estado de resultado. Si yo quiero ver si la empresa es líquida o no es líquida, tengo que ver ¿qué cosa? Lo vimos en la unidad 1. El estado de situación financiera. Tengo que ver la composición de los activos y los pasivos. Y la principal prueba de liquidez, activo corriente dividido pasivo corriente. Cuando yo hago una prueba acidísima, una prueba ácida, el activo corriente tengo que restar en la mercadería, dividido por el pasivo corriente. ¿Ya? Y cuando es una prueba entero recontra ácida, como sube en líquida, son los activos corrientes, pero solamente el rubro efectivo y equivalente, dividido el pasivo corriente. Y ahí es como súper exigente esa prueba de acidez. No tiene en cuenta el costo de la financiación propia. El beneficio neto únicamente contempla el costo de las fuentes financieras ajenas. Porque, por ejemplo, el costo financiero, que va en un estado de resultado, es el costo de la deuda con terceros, el costo de la deuda con los bancos y todo. Pero acá no se considera el costo de capital que tiene el patrimonio. No va, porque eso es algo que manejan los propietarios, los socios. Tercero, el dividendo. ¿Qué es el dividendo? No es lo que usted paga al hipotecario. Dividendos son las utilidades que se reparten. Dividendo es la utilidad de la ganancia. Es una medida parcial de la creación de valor, ya que el dividendo puede o no distribuirse.
Recuerden que pueden ser utilidades que se entregan, que es de los dueños, pero también puede quedar en reserva. Muy bien, que son las utilidades no retiradas por los dueños. Está influenciado por la decisión de la Junta General de Accionistas. Los accionistas deciden si las utilidades se reparten a los dueños o se va a dejar en la empresa para poder reinvertirlo. En ocasiones no está acorde con la generación de recursos y por tanto con la liquidez de la empresa, porque es plata que tengo, pero es una plata que tengo que no la puedo considerar sin una decisión de la Junta de Accionistas, porque esa plata es de los dueños, no es de la empresa. Puede comprometer la expansión futura de la empresa. Cuanto mayor sea el dividendo que se reparta, con menos autofinanciación contará la empresa para acometer nuevos proyectos de inversión. Si la empresa es de una política de las utilidades, todas las reparto, me quedo con menos plata, ¿no? Y cuando me quedo con menos plata, se me acorta mi capacidad de invertir. Y como no tengo fondos propios, tengo que irme a financiamiento ajeno. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Vamos bien, chiquillos? Bien, están vivitos hoy día. Les sirvió el feriado. Feriado día domingo. ¿A alguien le benefició el feriado día domingo? ¿Alguien trabaja el día domingo? ¿Ah? ¿Sí? Ah, por lo menos. Penca el feriado. El cash flow. El cash flow ya lo hemos visto harto, así que acá todos saben que el cash flow es el flujo de caja. Ingreso menos egreso, entrada y salida, fuente y uso, como quiera llamarlo. Se puede dividir en áreas, sí. Recuerden que el cash flow tiene las actividades que son operacionales, las actividades que son de inversión y las actividades que son de financiamiento. Tiene en cuenta la generación de recursos por parte de la empresa y por tanto la liquidez generada por la misma. Porque el cash flow es plata. Por ende sabe de dónde viene la plata y sabe en qué se usa la plata. Por ende es un control súper detallado. Pero sin embargo tiene los mismos inconvenientes comentados en lo que resulta con el beneficio neto. Porque el cash flow, o lo que genera la empresa, tengo que ver qué parte es de los dueños y ver si eso se les pasa o no se les pasa. Porque yo cuando le transfiero a un dueño, necesariamente es una salida de caja, una salida de efectivo. Me quedo con menos. Entonces la pregunta es, ¿manejo cuál es el nivel Z asterisco? El nivel óptimo de efectivo. ¿Se acuerdan que les hablé? Les nombré el modelo de Miller-Orr, cuando tiene la banda, el nivel óptimo de efectivo, y que tiene una banda H, high, una banda baja que es low, L, y que tiene que el efectivo fluctuar en esas bandas. De lo contrario, si me paso del H hacia arriba, quiere decir que tengo recursos ociosos, tengo plata que no la estoy invirtiendo, o sea, es plata que pierde plata. En cambio, si estoy bajo L, bajo el nivel mínimo, quiere decir que voy a tener que financiarme, pedir crédito, porque no me da para pagar lo que tengo que pagar. La rentabilidad económica, el ROI, Return on Investment, retorno sobre la inversión. De aquí, como hablamos de ratio, se va a poner un poquitito más, no complicado, pero tenemos que estar ojo al charque. La rentabilidad económica, que tiene que ver con el ROI, retorno sobre la inversión, es la relación entre la UAII, utilidad antes de intereses e impuestos, ¿ya?, y el activo neto total, es decir, la inversión total de la empresa. Esta magnitud presenta las siguientes ventajas e inconvenientes en cuanto a su interpretación como valor generado por la empresa. La rentabilidad económica relaciona el beneficio con la inversión. Por eso, retorno sobre la inversión. Yo puse tanto, ¿cuánto fue capaz la empresa de generar?
y ese es el retorno sobre la inversión. No contempla ningún tipo de coste de los recursos. O sea, no va ahí incluido el costo de capital, el costo para el inversionista de haber puesto ese capital. Tiende a valorar el rendimiento a corto plazo por encima del largo plazo, ¿ya? O sea, es más inmediato. El inversionista quiere recuperar lo antes posible la plata y ver que la empresa esté dando desde un principio, lo cual es un poco utópico, porque toda empresa parte con pérdida, porque viene un tema que una es la inversión, pero después en el día a día la operatividad viene también el tema que la empresa se afiance y empieza a posicionarse, y eso no es de un día para otro, eso requiere un tiempo para poder construirse. Es difícil calcularla por áreas de negocio. Pasa lo mismo, porque se ve a nivel general. Sexto, la rentabilidad financiera. ROE. Return on Equity. Ah, está bien con el inglés, ¿ves? Equity. La rentabilidad financiera mide la relación entre el beneficio neto y los fondos propios. O sea, los fondos propios es la deuda que tiene la empresa con los dueños, o sea, el patrimonio. Esta magnitud presenta las siguientes ventajas e inconvenientes en cuanto a su interpretación como valor generado por la empresa. También relaciona un beneficio con una inversión, porque al final el patrimonio lo ponen los dueños, el capital, pero todo lo que genera la empresa como recurso, la utilidad, también es de los dueños. Por ende, es algo que generó que es de los dueños, por ende eso va dentro de lo que el dueño considera como retorno. Tiene en cuenta el costo de los recursos financieros ajenos, o sea, el CADE, costo de la deuda. Recuerden que el costo de capital es CAE. Es una medida que permite efectuar comparaciones entre alternativas de inversión de los accionistas y es difícil también calcularla por áreas de negocio, porque son cosas que están en el estado de resultado. ¿Ya? Y ahí no está abierto, por ejemplo, la venta no está abierta por categoría, es venta. Total. Si yo vendo 1000 artículos, la suma de la venta de los 1000 artículos está en la cuenta venta. ¿Cómo vamos hasta acá? Súper. Una empresa crea valor cuando los recursos generados superan el costo de los recursos. O sea, algo súper obvio, ¿no? Súper obvio. Cuando el beneficio es mayor al costo, estamos hablando de que hay una generación de valor. Eso es lo que se está diciendo acá. Que una empresa cree valor, que tenga la capacidad de que los recursos que genera superen, como dice ahí, el costo de obtener esos recursos, el KD y el KE, que es lo que vimos a través de la metodología de WACC, la ponderación del costo de capital. Finanzas, tenemos que ver un numerito, ¿o no? No. Sí. Eleva contempla la rentabilidad exigida por los accionistas como uno de los costos financieros del periodo. Llegado a este punto debemos responder a la pregunta: ¿cuál debe ser la rentabilidad exigida por el inversionista? La rentabilidad exigida va a ser igual, rentabilidad exigida, va a ser igual a la ISR, que es la tasa de interés sin riesgo, junto con la prima de riesgo. ¿Ya? Ahora bien, ¿le estoy pasando algo nuevo?
¿Qué es esto? ¿La fórmula qué? Recuerden que cuando yo valorizaba lo que era el KE, era igual a RF, ¿se acuerdan? Más RM menos RF, ¿no? ¿No es lo mismo? Cambien las letras. Pero es lo mismo. Y que habíamos visto que esto estaba compuesto, esto era la libre de riesgo y esto era, ¿cómo se llamaba? Prima de riesgo. Es lo mismo, ¿no? Tengo que considerar la tasa libre de riesgo, pero también tengo que considerar la prima de riesgo. Y eso es lo que le exijo al proyecto, ¿no? Y lo que le exige un inversionista al proyecto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que le exige el inversionista a un proyecto. Lo que yo le exijo a un proyecto mínimo es recuperar mi costo, ¿no? Mi coste de capital. Lo hemos visto, pero 7 semanas. 7 semanas. Por eso es que yo a un proyecto le exijo que la ganancia mínimo me cubra el costo de los recursos que estoy poniendo. No es como lógico. Porque de lo contrario, estoy creando valor. Me está dando menos. No me sirve. No me sirve. Por ende, eso es la rentabilidad exigida, que es casi igual a lo que vimos como el CAE. ¿Ya? Cuando decimos la tasa de interés sin riesgo, RF como lo conocimos, se considera aquella que un inversor puede obtener sin asumir ningún riesgo. Por eso se llama tasa libre de riesgo. Risk free, RF. Puede obtener, es decir, que recuperará su inversión más un rendimiento esperado con toda certeza. Ejemplo, usted pone su platita en un depósito a plazo. Recuerden los ejemplos que hemos dicho, venga un huracán, un tornado, un tsunami, un terremoto, se caiga el edificio, le pegue la señora o el marido. La plata al final del tiempo que usted tomó la inversión, le va a retornar el capital más el interés, porque está en base a una tasa libre de riesgo, independiente de lo que pase. Por eso está dando una certeza, con toda certeza. O sea, no es como un instrumento de renta variable que usted compre acciones. ¿Ahí tiene certeza? No tiene certeza. Se está arriesgando más. Puede ser que gane mucho, o también puede ser que pierda. Esta tasa de interés puede ser la que ofrece la deuda del Estado, por ejemplo, las letras del Tesoro, los bonos soberanos. Es decir, si un inversor compra una letra del Tesoro, seguro que en fecha de vencimiento va a recibir el dinero invertido más una cantidad adicional que es el rendimiento o el premio que se le llama en finanzas. Y que conocía de antemano, luego el riesgo asumido es prácticamente inexistente. Si usted va hoy día y toma un depósito a plazo, tiene 1 millón de pesos y lo simula, en la misma simulación le dice cuánto usted va a recibir en el día, no sé, 30. Te lo dice, al peso. O sea, tú sabes de antemano cuánto vas a tener. Entonces eliminas el riesgo y eliminas un factor importante del riesgo, que es la incertidumbre. La prima de riesgo será aquella cantidad que el accionista exija adicionalmente al interés
sin riesgo antes definido. O sea, ¿le sirve a un inversionista recibir en un proyecto solamente la tasa libre de riesgo? Y entonces, ¿para qué invierto? Mejor la ahorro, ¿no? Si yo la ahorro o pongo un depósito a plazo, ¿tengo riesgo? Y si yo hago un proyecto de inversión en el que se toma en consideración la tasa libre de riesgo, en un proyecto de inversión, ¿me aseguran esa tasa? Si yo invierto en una empresa, no te lo aseguran. Dentro de las fórmulas que hemos visto está el RF, pero ¿está el RF solo? Depende de otro. Una empresa no te puede asegurar que el retorno de tu activo sea la RF. Porque cuando tú inviertes, asumes ¿qué cosa? Riesgo. ¿Y qué RF? Risk free, libre de riesgo. Por ende, a un inversionista se le puede ofrecer en una inversión, en un proyecto que tiene riesgo, ¿le puedo asegurar que va a recibir por lo menos la tasa libre de riesgo? No. Porque de lo contrario, ¿tendría sentido invertir? Si yo con seguridad en un depósito a plazo voy a recibir 8% anual y yo a un proyecto le exijo el 8% anual, pero la diferencia es que el 8% lo tengo sin mover un dedo, libre de riesgo y lo tengo asegurado. En cambio, el otro 8% puede ser que sea más, puede ser que sea menos. No tengo la seguridad y voy a tener que hacer cosas. A lo mejor voy a tener que invertir capital, voy a tener que hacer un aumento de capital entre medio. ¿En cuál les gustaría estar? ¿No haciendo nada y ganar un 8%? ¿O estar con la incertidumbre y si es que ganáis un 8%? La primera. Pero si escogen la segunda opción, ¿vaya a pedir el 8%? ¿Vaya a pedir más o no? Porque estáis asumiendo un riesgo. Eso se llama prima de riesgo. La prima es un premio. Es un premio por ese riesgo. Por ende, chiquillos, lo que estamos diciendo acá, ya copiaron, ¿verdad? Ah, bueno, si no copiaron ya borré. Por eso es que la fórmula de acá, si yo retrocedo, me dice cuál es mi rentabilidad exigida para un proyecto. O sea, mínimo, dame RF o la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo. Y la prima de riesgo es un premio por invertir. Por ende, si yo la prima de, o sea, el RF, no sé, tasa libre de riesgo, inventemos, es un 5%, yo quiero pedir que aparte de ese 5% me dé un 6% adicional. Estamos hablando que mi rentabilidad exigida parte de un 11%. Que es lo mismo de calcular el coste de capital, en que yo considero la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. Pero la prima de riesgo ahí la calculamos de otra forma, que era RM menos RF, ¿se acuerdan? Pero todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Todos los caminos llegan a que yo mínimo tengo que exigir, aparte de la tasa libre de riesgo, no es ningún atractivo solamente pedir la tasa libre de riesgo, porque eso me lo da cualquier instrumento libre de riesgo y yo no muevo un dedo. Por ende, si yo quiero que yo invierta, aparte de esa tasa libre de riesgo, necesito una tasa de premio. Y eso se llama prima de riesgo. Exacto. Es aquella cantidad que el accionista exija adicional al interés sin riesgo antes definido en el caso de realizar una inversión en la que se perciba un riesgo. Es decir, que la prima de riesgo es un valor subjetivo
ya que dependerá de la percepción del riesgo que tenga el inversor y que será distinta según sea el perfil del mismo. O sea, esto está dado, ¿no? Esto es objetivo. Yo puedo ver la tasa de los bonos del Tesoro, los bonos de gobierno. Ustedes buscaron que el bono de Estados Unidos a 5 años, bla, bla, bla. ¡Súper! Pero esto es subjetivo. Porque si yo soy muy adverso al riesgo, tengo miedo de invertir. Pero ya, si me decido invertir, el premio que va a pedir va a ser mayor, ¿o no? Porque mayor riesgo, mayor rentabilidad, pues, chiquillos. Es lógico. Si las finanzas corporativas son lógicas. Por eso es que es clave esta materia, chicos, entender que este valor va a depender de la percepción de riesgo que tenga el inversor. ¿Ya? Para algunos, no, yo voy a pedir un 6%. Para algunos puede ser un 10%. Por ende, su rentabilidad exigida va a pasar a un 15%. Para alguien, no, ya sabéis qué, un 2% nomás. Puede ser. Entonces aquí va a ser un 7%. Pero hay que ser ambicioso, ¿no? Tasa libre de riesgo. Y yo digo, a ver, es moderado, veamos, ¿en cuánto se proyecta la inflación en Chile? Se las dije. 2 dígitos. O sea, en Chile, chiquillos, mínimo la inflación va a ser 10% la variación acumulada en los últimos 12 meses. Hoy día estamos a 2. El próximo lunes, acuérdense de mí. El próximo lunes o martes, porque lo publican el 9. Acuérdense de mí. Si la variación porcentual del IPC de abril, la variación porcentual es de 0,6%, el acumulado de 12 meses va a llegar a un 10%, porque ahora estamos en 9,4%. Por ende me la juego que se va a cumplir esto. Acuérdense de mí el martes. ¿Ya? Aparte, no hay que ser muy brillante para hacer esa proyección, pues si vemos cómo está la inflación en Chile. ¿Ya? Un inversionista que es adverso al riesgo va a exigir una prima alta de riesgo, mientras que un inversor propenso al riesgo exigirá una prima inferior, aún tratándose del mismo proyecto. Por ende, va a depender del perfil del inversionista. Por eso es que usted, cuando quiere invertir, usted no llega y le dicen las opciones para invertir. Una empresa seria primero evalúa cuál es su perfil de inversor. Ver si usted es agresivo, es normalcito o es moderado. Entonces, al que es agresivo, le va a mostrar las opciones agresivas, que tiene prima de riesgo alta, mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero lo voy a perder todo también. Pues hay que tener ahí, ver cuál es la capacidad de riesgo que tiene la persona de poder asumir. Esta famosa prima de riesgo, ¿y de dónde saco este número? Tengo que ver muchas variables para poder verlo. Una, ya lo vimos, mi capacidad que tengo para poder arriesgarme. Tengo que ver el costo de oportunidad, es decir, la rentabilidad que puedo obtener de otras inversiones. O sea, si yo en otra inversión me están ofreciendo que aparte de la tasa libre de riesgo tiene un 8%, o sea, yo para aceptar el otro proyecto, mínimo esto, tiene que ser mayor a 8, ¿no? Por lógico. Por eso tienes que ver cuál es tu costo de oportunidad para poder evaluar qué otras opciones tienes. Recuerden que el costo de oportunidad es renunciar a una alternativa por otra. ¿Ya? Usted, para escoger una alternativa, necesariamente tiene que renunciar a otra. Si a usted le gustan 2 personas y quiere formalizar, necesariamente va a tener que renunciar a una. Necesariamente. O bueno, a lo mejor si se va a otro país,
puede ser que no sea tan necesario. ¿No? Pero en una cultura de monogamia, necesariamente va a tener que escoger a uno. ¿Ya? La rentabilidad de otras empresas del mismo sector. ¿Ya? O sea, tengo que analizar los competidores y ver la rentabilidad que tienen esos proyectos. La rentabilidad de empresas o proyectos de igual o similar tamaño. O sea, no voy a comparar un proyecto chico a un proyecto de expansión de Walmart. Tengo que aterrizar los números. O sea, si soy un chihuahua, no me puedo comparar con un Rottweiler. Tengo que compararme con otro chihuahua o otro perrito del porte del chihuahua, ¿no? Las rentabilidades históricas de la empresa. El histórico. Por eso es que cuando ustedes valorizaron en la unidad 1, empezaron a ver vetos, ustedes empezaron a tomar, no se quedaron con el último mes, o con el último 3 meses, o el último año. Vieron por lo menos 5 años para atrás, ¿o no? Para poder ver el precio que tenía esa acción para sacar la varianza y la covarianza. Las rentabilidades de proyectos de inversión alternativas. O sea, no es llegar y, prima de riesgo, a ver, 6%. O sea, no. Es un sinnúmero de cosas que yo tengo que tener presente para poder determinar cuál es la mejor opción para poder invertir, porque es mi plata. O sea, estoy renunciando a un proyecto, metiéndolo en otro, pero tengo que ver que ese proyecto sea seguro, ese proyecto sea competitivo, ese proyecto sea alcanzable, ese proyecto sea rentable y que mínimo me dé la rentabilidad que yo exijo, que para que me cubra mis costos. Por ende, algo muy importante de saber es la utilidad antes de intereses y después de impuestos, que vamos a conocer con la sigla UAIDI, ¿ya? Utilidad antes de intereses y después de impuestos, ¿ya? Por ende, vamos a ver de manera analítica un estado de resultado ficticio. Para poder determinar esto tenemos que conllevarlo para después construir el cálculo de leva. No hemos llegado al cálculo de leva todavía. Ese es el miércoles. No hemos llegado todavía. No. El que notó que dijo que hoy día iba a pasar, ¿yo qué puse? Hoy día iba a pasar EVA teórico. Estoy cumpliendo, ¿no? La próxima clase voy a pasar EVA práctico. Y la próxima clase en 2 días más. Todo estado de resultado parte por las ventas netas, menos los costos variables me da el margen bruto, menos los costos de estructura que serían los costos fijos. ¿Ya lo que? Y esto me da la utilidad antes de intereses e impuestos. A esa utilidad antes de intereses y antes de los impuestos se le deducen los costos financieros que van a ser los intereses. Los intereses, ¿por qué? Un costo financiero son los intereses por deuda. Si yo me financio con un ajeno, yo en un crédito, yo pago capital más intereses. Esos intereses se llaman costos financieros. ¿Ya? Es lo mismo que acá dijera interés. Eso, financieramente son costos financieros. ¿Y por qué costos financieros? Porque yo necesité de ello para poder, ya sea capital de trabajo, ya sea para un plan de expansión, para inversión, etc. Y aquí saco la UAI, utilidad antes de impuesto. Posteriormente le calculo el impuesto de primera categoría para recién llegar al beneficio neto, que beneficio neto es un término que ya vimos dentro de los 6. Que consideramos para que conforma el EVA. Ahora, en algún lado, ¿vieron acá el UAIDI? Tenemos que calcularlo. No está. No está. ¿Anotaron eso? ¿Le sacaron una foto?
Entonces, la primera fórmula que tenemos. No, ni siquiera es fórmula. Esto es como... ¿Lo va a dejar en día hoy día? Hoy día, pues sí, yo creo que sí. ¿Ah? Y la clase pasada el miércoles. Pues si la clase pasada no ocupamos material. Sí. Fue un ejercicio. Fue ejercicio, no pasé material que yo sepa. Sí. No, eso está. No, pero no pasé materia de PPT. Vimos desarrollo de ejercicio, no uno que proyecte. ¿Sí? Eso se saca, está ahí, Estado de resultado. el estado de resultados saca el de costo final, no, el UAI, saca uno del estado. Sí. No, el UAI. No, pues, UAI menos el costo financiero. Acá está con los signos, por si acaso. Ya ahí está la igualdad y cuando resta. Entonces, el costo variable se saca del estado financiero, ¿Sí? el costo del estructural lo mismo. Y el costo financiero también es. Todo, lo único que acá no está implícito y que tenemos que calcular es la utilidad antes de interés y después de impuestos, que es lo que estamos viendo ahora. Pero eso vamos a tener que ocupar fórmula. Ah, ustedes pensaron que el profe se está despidiendo. No, yo mientras me estoy despidiendo estoy tirando materia. Como que no me quiero marchar, no me quiero marchar. ¿Qué significa UAIDI? Utilidad antes de intereses y después de impuestos. ¿No? Utilidad antes de intereses y después de impuestos. Por eso les dije esta, háganla bien, porque es fácil confundirse. Porque está la UAI, está la UAI, es lo que después ustedes van a ver, quizás en otros módulos como el EBIT, el EBITDA. Espero que eso está en inglés. Acá se estoy paseando en Spanish, porque no estoy considerando depreciación. Estamos terminando. Por ende, la utilidad antes de impuesto, antes de interés y después de impuesto, va a ser igual al beneficio neto, que es la última línea, como diría Maradona, la última línea del estado de resultados, beneficio neto, sumándole los costos financieros que estaban más arriba. ¿Ya? O sea, en otras palabras, esto es igual a esto más esto. ¿Se entiende, verdad? Es la fórmula. Y hay una segunda forma de sacarla y tiene que dar exactamente lo mismo, porque lo contrario quiere decir que calcularon mal. También se calcula la utilidad antes de intereses e impuestos menos los impuestos. Para pasarlo de manera gráfica, retrocedamos, sería UAII, utilidad antes de intereses e impuestos, y acá tenemos los impuestos. ¿Ya? Como dice acá, se resta. De las dos formas hay que llegar al mismo monto. ¿Por qué hay que llegar al mismo? Porque hay un solo UAIDI. Y todavía no llegamos al cálculo del EVA. No, es el IVA. EVA. O sea, yo ahora voy al curso de contabilidad a las 8, contabilidad auditoría. Pero si quieren les paso un taller de impuestos mensuales. Paso la ley del IVA también. Ejercicio para la casa.
Ejemplo, las ventas netas son 1.000 millones, costo variable 600, queda un margen bruto de 400 palos, el costo de estructura son 300 millones de pesos, eso da una utilidad antes de intereses e impuestos de 100 millones de pesos, menos los costos financieros que son 70 millones, da una utilidad antes de impuestos de 30 millones, calculando el impuesto de primera categoría del 25%, que son 7 millones y medio, nos da un beneficio neto igual a 22 millones y medio. Por ende, esta cuestión es rápida. UAIDI va a ser igual a... Me quedó fea la leche. UAIDI. Ahí me quedó menos fea. Es que la U ya no, ni siquiera la puedo hacer ya. ¿Cuál es la primera fórmula? Beneficio neto más costo financiero. Esto me da igual 22 millones y medio más 70 millones. O sea que esto me da igual a 92 millones 500 mil, ¿o no? Perfecto. Y la segunda metodología, UADI, va a ser igual a UAII menos impuestos. Eso me da UAII 100 millones menos 7 millones y medio. Esto da igual a 92 millones 500 mil. Listo, estamos iguales, ni una ciencia. Todavía me quitó las palabras de la hoja. Da igual la metodología. ¿Ya? ¿Me saco nomás esta cosa? Sí, primero.